Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. Hola a todos. Hoy damos por sentado que la música, las voces y los ruidos del mundo nos acompañan a todas partes. Sí, a todas partes. Llevamos auriculares por la calle, teléfonos en el bolsillo. Tenemos parlantes inteligentes en la cocina. Es casi imposible imaginar un entorno en absoluto silencio hoy en día. Total. Y es curioso porque hubo un momento no tan lejano en la escala de la historia humana, en que el sonido era algo, digamos, efímero por completo. Nacía y moría en el mismo instante. Un acorde de guitarra, una declaración de amor, el llanto de un niño, todo eso desaparecía en el aire para siempre. Y eso es un punto de partida vital para entender la magnitud de lo que vamos a explorar en el análisis de hoy. Durante milenios, la humanidad entera se resignó a aceptar que el sonido era prisionero exclusivo del tiempo presente. No existía forma de atraparlo. Exacto. Y al revisar la pila de documentos que tenemos hoy sobre la mesa, que incluye artículos históricos, ensayos sobre literatura y tecnología, además de una tesis muy detallada sobre la llegada del sonido grabado al Río de la Plata, queda claro algo clave. A ver, ¿qué destacarías primero? Pues que este salto tecnológico fue mucho más que un montón de cables y engranajes. Sin duda. Lo interesante aquí no es solo la invención de las máquinas, del fonógrafo o el gramófono, sino el enorme debate profesional e intelectual que desataron en su época. Un debate feroz, diría yo. Tal cual. Al leer estas fuentes, salta a la vista una pregunta que partió en dos a los pensadores. La gran duda era, ¿la grabación de sonido llegó para liberar la creatividad humana o fue el primer paso hacia la mecanización y la pasividad del arte? Y es una tensión que invitamos a quienes nos escuchan a mantener en mente a lo largo de toda esta charla. Porque si prestamos atención a los argumentos de hace más de un siglo, resulta que estamos ante un debate casi idéntico. ¿Idéntico a qué? A las ansiedades y discusiones que dominan hoy en día con la inteligencia artificial. Es verdad. Por un lado, la promesa de democratizar la creación, y por el otro, el terror absoluto a deshumanizarla. Exacto. Las mismas preguntas, distinta tecnología. Bueno, vamos a desglosar esto y a viajar al pasado para ver cómo empezó todo. Y hay que arrancar con un dato que, la verdad, rompe con lo que enseñan los manuales escolares. Lo del inventor original, claro. ¿Sí? Durante 120 años, el mundo entero aceptó como una verdad absoluta que Thomas Alva Edison fue la primera persona en grabar la voz humana. Y no fue así. No, para nada. La historia tuvo que reescribirse hace muy poco. El misterio de atrapar el sonido comenzó 3 décadas antes de Edison, en Francia. Gracias a un inventor llamado Edward Leon Scott de Martinville. Ese mismo. Y su aparato de 1857, el fonoautógrafo. El fonautógrafo es un dispositivo fascinante, sobre todo por su propósito original. Porque, Scott de Martinville no tenía la menor intención de crear un reproductor de música. Ah, ¿no? ¿Qué buscaba entonces? Su objetivo era estrictamente científico. Quería estudiar la acústica de forma visual. Para lograrlo, construyó un aparato con un cuerno grande que canalizaba las ondas sonoras hacia una membrana flexible. Como la réplica de un oído humano de alguna manera. Algo así, sí. Y aquí viene el detalle ingenioso. A esa membrana le ató una cerda de jabalí. O sea, una aguja biológica. Tal cual. Cuando el sonido entraba por el cuerno, la membrana vibraba y la cerda trazaba líneas onduladas sobre una hoja de papel cubierta de hollín. Papel ahumado. Sí, que a su vez estaba enrollada en un cilindro giratorio. Y Scott logró capturar el sonido, sin duda, pero lo hizo de forma visual. Era una escritura del sonido, un dibujo de las ondas. Logró atrapar el sonido y congelarlo en papel ahumado. Pero el detalle es que era imposible escucharlo.
Claro, no tenía cómo reproducirlo. Era como tomar una fotografía en una habitación a oscuras sin tener un laboratorio para revelarla. El sonido se volvió un rastro incomprensible a la vista. Y esos papeles ahumados quedaron ahí, guardados y olvidados en los archivos de la Oficina de Patentes de Francia durante muchísimo tiempo. Hasta que llegamos al año 2008. Ahí es donde entra la iniciativa llamada First Sounds, o Iniciativa de los Primeros Sonidos. Un grupo de investigadores hizo un trabajo de arqueología digital que parece de ciencia ficción. Es que es increíble lo que hicieron. Tomaron esos frágiles papeles cubiertos de hollín, los escanearon con una precisión altísima para capturar cada relieve dejado por la cerda de jabalí. Y luego utilizaron programas informáticos para traducir esas imágenes de vuelta a ondas sonoras audibles. O sea, lograron reproducir un fonoautograma grabado el 9 de abril de 1860. Estamos hablando de 28 años antes de las famosas grabaciones de Edison. Así es, fue un hito histórico. Y la anécdota de ese hallazgo tiene un giro bastante peculiar. Sí, la canción que había quedado registrada era una tonada popular francesa, Au clair de la lune. Pero cuando los investigadores lograron reproducir el audio por primera vez, el resultado fue bastante espeluznante. Las fuentes dicen que la prensa de la época lo describió como el sonido de una abeja atrapada en una botella, o la voz fantasmal de una niña pequeña cantando desde el más allá. ¡Qué miedo! Fue una noticia que dio la vuelta al mundo, pero el equipo científico tardó 6 meses en darse cuenta de un error garrafal en su proceso de traducción digital. ¿Qué habían hecho? Habían reproducido la grabación al doble de velocidad. Claro, un error de cálculo muy comprensible al no tener referencias de la velocidad a la que Scott giraba la manivela. Así es. Y al corregir la velocidad y reducirla a la mitad, la voz de la supuesta niña espectral desapareció. ¿Y qué se escuchó? Emergió la voz de un hombre adulto cantando de un modo muy lento y grave. Era la voz del propio Scott de Martinville, cruzando el umbral de un siglo y medio para hacerse escuchar. Es un rescate asombroso. Y detrás de todos estos experimentos había un anhelo muy profundo en esa época. En los ensayos que revisamos se cita al poeta francés Charles Cros. Un pionero también en la teoría de la grabación sonora. Exacto. Él tenía una frase hermosa para describir todo esto. Decía que su intención con estas máquinas era someter al tiempo. Someter al tiempo. ¡Qué potente! Esa frase resume toda la filosofía de la invención. Cros comparaba la voz grabada con un camafeo. A ver, explícame esa analogía. De la misma manera en que un camafeo guarda el rostro tallado de un ser querido para preservar su imagen frente al paso de los años, estos inventores buscaban hacer prisionero al eco. ¡Wow! Era el intento desesperado de guardar el sonido de los seres amados antes de que la muerte se los llevara. Es una motivación poética a más no poder. Pero bueno, quien logra dar el paso definitivo para que esa idea sea funcional a gran escala es Thomas Edison. Claro, en 1877. Edison presenta el fonógrafo. Él logra lo que Scott no había podido. Logra grabar y, lo más importante, reproducir el sonido en el acto. Utilizando un cilindro. Sí, un cilindro recubierto primero de papel de estaño y luego de cera. La primera grabación de la historia que pudo ser escuchada de inmediato fue Edison recitando la famosa canción infantil Mary Had a Little Lamb. Un momento bisagra. Pero apenas la máquina empezó a funcionar, estalló un debate tremendo sobre cuál debía ser el propósito de esta tecnología. Un debate que marcó el rumbo de la industria, fíjate. Edison tenía una visión en extremo rígida, casi moralista, sobre su invento. Él no quería que fuera un juguete. Para nada. Para él, el fonógrafo era una herramienta de trabajo, un instrumento de preservación histórica. Hasta redactó un decálogo de usos utilitarios muy específico. ¿Cómo cuáles? Quería que se usara para dictar cartas en las oficinas, para crear libros audibles destinados a personas ciegas, para enseñar dicción o para preservar las últimas palabras de familiares en el lecho de muerte. Lo concebía como un archivo de palabras ejemplares. Quería solemnidad pura. Y por eso mismo le molestaba muchísimo la idea de que la gente usara su máquina de alta tecnología para algo tan banal como divertirse. Y eso que en esa época empezaron a instalarse fonógrafos tragamonedas en salones y lugares públicos. La gente ponía una moneda y escuchaba una canción a través de unos tubos en los oídos. Como los antepasados de las rócolas. Exacto. Esas máquinas empezaron a generar fortunas de la noche a la mañana. Pero a Edison le caía pésimo.
Sentía que rebajaba su invención científica a una simple atracción de feria. Y mientras Edison luchaba para mantener su máquina alejada del entretenimiento frívolo, el mercado le pasó por encima. Y esto fue gracias a otra figura clave que aparece en 1887, Emil Berliner, el inventor del gramófono. Y aquí es donde la tecnología se divide en dos caminos técnicos y comerciales muy distintos. C. La guerra de los formatos. Tal cual, el fonógrafo de Edison funcionaba con cilindros, lo cual le daba una gran ventaja al usuario. Permitía a las personas grabar sus propias voces en casa. Era un dispositivo de lectura y escritura, muy interactivo. En cambio, Berliner diseñó el gramófono para que funcionara con discos planos de ebonita. Y el gramófono solo podía reproducir sonido, no grabarlo. A primera vista, perder la capacidad de grabar parecía un paso atrás. Pero la historia demuestra que la conveniencia siempre le gana a la versatilidad técnica. Es el bisabuelo del conflicto entre el VHS y el Betamax. Total. ¿Y por qué el disco plano arrasó con el cilindro? Porque era muchísimo más barato y fácil de producir a escala industrial. Esa es la clave. Con un solo molde original de disco, era posible prensar miles de copias idénticas en cuestión de horas. En cambio, con los cilindros de Edison, para vender 50 copias de una canción, el músico tenía que cantarla frente a una batería de fonógrafos una y otra vez. Una pesadilla logística. Y esa diferencia en la producción marca el nacimiento de la industria musical tal como la entendemos. Claro. La empresa de Berliner, que luego evolucionaría a la famosa Victor Talking Machine Company, comprendió que el verdadero negocio no era vender aparatos caros, Sino vender reproductores accesibles y catálogos de discos. hacer fortunas comercializando catálogos inmensos. Y para vender esa idea, crearon uno de los íconos más perdurables de la cultura pop. ¿El perrito Nipper? Ese mismo. Ese perro blanco con orejas oscuras, sentado con la cabeza ladeada, escuchando con curiosidad la gran bocina de un gramófono. Bajo el lema La voz de su amo. Una imagen publicitaria brillante que convenció a la sociedad de que el gramófono no era un equipo de laboratorio. Sino un mueble que pertenecía a la sala de estar, al centro del entretenimiento familiar. Ahora bien, una vez que la máquina entró a los hogares, las fuentes que revisamos nos llevan a la parte más profunda de esta historia, el impacto cultural. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en el mundo literario. Porque la adopción no fue pacífica en todos los círculos. En absoluto. En América Latina, la llegada del sonido grabado desató un debate intelectual de primer nivel entre artistas, poetas y pensadores. La gran pregunta era cómo procesar esta invasión de máquinas ruidosas en la vida cotidiana. Y hubo posturas opuestas por completo. Vamos a empezar por el lado pesimista, la trinchera de la resistencia, que estaba liderada por el inmenso poeta nicaragüense Rubén Darío. Y toda la corriente del modernismo literario. Para entender la postura de Darío, es vital sumergirse en el terror que sentían los intelectuales de finales del siglo XIX. Un terror ante la mecanización acelerada del mundo. Es que las ciudades se estaban llenando de ruido. Las locomotoras, el traqueteo de las fábricas, las máquinas de coser, los primeros claxones. Y Darío percibía todo este ruido industrial y toda esta cultura utilitaria y comercial como una fuerza destructiva. Una fuerza que estaba apagando, en sus propias palabras, el eco de las liras. Sentían que la ingeniería estaba asfixiando al espíritu humano. Los ensayos de las fuentes mencionan un cuento muy revelador de Rubén Darío llamado El Rey Burgués. Un texto tremendo. La premisa es desgarradora. Un rey obsesionado con la acumulación material ignora por completo el talento de un poeta genuino. Lo reduce a un objeto más. Y para permitirle comer de las obras del palacio, el rey obliga al poeta a pasar sus días en el jardín girando la manivela de una caja de música. Pieza de música por pedazo de pan, esa era la condición. Es una metáfora feroz de la época. Ese cuento encarna el miedo profundo a que el procedimiento mecánico, la rutina industrial, destruyera la inspiración original. En términos filosóficos, era el miedo a que la técnica y la máquina aplastaran a la creación pura del alma. Temían la aparición de lo que llamaban poetas fonógrafo, artistas convertidos en meros repetidores mecánicos, entregando arte empaquetado sin rastro de humanidad. Pero, y esto es muy interesante, del otro lado del ring, los documentos revelan una visión opuesta del todo.
una defensa apasionada de la tecnología. Y la figura central de esta postura optimista es el pensador y escritor cubano José Martí. Él no veía una amenaza en los engranajes. Al contrario, Consideraba que la técnica venía a rescatar al creador. Martí tenía una mirada sumamente pragmática sobre esto. Él argumentaba que el progreso técnico no encogía el genio humano. lo liberaba de sus ataduras físicas. Decía, Para Martí, el fonógrafo no era un reemplazo del poeta, sino el asistente perfecto para capturar la chispa del genio. hay una imagen visual que Martí describe en sus textos que, la verdad, me parece brillante. Él sostiene que el simple acto de escribir a mano es en sí mismo una tortura para la inspiración. Una fricción enorme. Claro, hay que sentarse frente a un escritorio, encorvar la espalda, luchar con el papel, mojar la pluma en el tintero. Toda esa fricción física frena la velocidad vertiginosa del pensamiento. La mano no puede seguirle el ritmo a la mente. Y frente a ese problema, Martí propone una solución casi utópica gracias a la máquina. Imaginemos a un poeta que despierta en plena madrugada, con la mente encendida, atravesado por una idea brillante o un verso perfecto. Antes de la tecnología, había que levantarse en la oscuridad, buscar fósforos a tientas. Oscuridad y dictar los versos de inmediato, atrapando la pasión del instante exacto antes de que desaparezca. Es la eliminación de las barreras entre la mente y el registro. Y al poner frente a frente el entusiasmo de Martí y el pánico de Darío, queda clarísimo que este debate trasciende los cilindros de cera. Si conectamos esto con el panorama general, es la misma conversación que tenemos a diario con la inteligencia artificial generativa hoy. Tal cual. La herramienta nos va a permitir plasmar ideas a la velocidad del pensamiento sin barreras técnicas, como soñaba Martí. O nos va a convertir en engranajes repetitivos de un sistema comercial que desprecia el alma humana, como temía Darío. Las tensiones son idénticas. La tecnología cambia de forma, pero las ansiedades humanas son cíclicas. Y para ver cómo esa ansiedad aterrizó en la vida diaria de la gente común, el material de investigación nos lleva a la región del Río de la Plata, a Uruguay y Argentina, hacia fines del siglo XIX. Los registros históricos de esa tesis sobre el Río de la Plata son increíbles. Los primeros fonógrafos llegaron a la región alrededor de 1878. Muy temprano. Y al principio era un lujo exclusivísimo. Las demostraciones se hacían en salones cerrados, convocando a la alta sociedad, a figuras políticas y a la élite intelectual. Se reunían alrededor de una caja de madera con una enorme bocina de bronce y quedaban atónitos. Ese asombro inicial plantea una pregunta importante. Nos lleva a una de las transformaciones culturales más grandes de nuestra historia sonora. El fonógrafo forzó a la humanidad a aprender a escuchar sin ver. Y hay que detenerse a pensar en el cambio de paradigma que esto significa. Porque antes de esta invención, el consumo de la música exigía una participación activa y presencial. Para escuchar una melodía, era necesario saber tocar un instrumento o había que estar de forma física en la misma habitación con alguien que lo estuviera tocando. El sonido requería la presencia inevitable de un cuerpo. La separación entre la voz y el cuerpo físico era algo inédito en la historia de la especie. Por eso, en los primeros años, la experiencia de escuchar un cilindro generaba un aura casi sobrenatural entre los oyentes. Los relatos describen a personas que sentían escalofríos al escuchar voces salir de una trompa de metal. Parecía hechicería. Era la prueba tangible de que los muertos podían seguir hablando, de que una voz humana podía sobrevivir a la tumba y seguir cantando décadas después. Y obvio, había mucha resistencia y recelo en las calles. La gente lo llamaba, de forma despectiva, música en conserva. Música en conserva. Hay anécdotas de personas en las demostraciones públicas que pedían que abrieran la caja de madera convencidas de que había un cantante enano escondido adentro. Es una locura pensar en eso. Pero la desconfianza se dio ante la fascinación y el aparato se democratizó a una velocidad pasmosa. Los documentos sobre la vida barrial en el Río de la Plata describen rituales sociales muy particulares. Como lo de los almacenes. Sí, cuando el dueño de un almacén de barrio lograba ahorrar lo suficiente para comprar un gramófono de discos, el acontecimiento alteraba la vida de la comunidad entera. Los vecinos se ponían sus mejores trajes de domingo, se arreglaban como si fueran al teatro. Solo para caminar hasta el almacén, pararse en silencio frente a la bocina y escuchar un disco de ópera o de tango. Se convirtió en el centro de gravedad del barrio. Sin embargo,
Este consumo masivo y estandarizado trajo efectos secundarios para los músicos de carne y hueso. Claro, con la avalancha de discos prensados en masa y los inmensos catálogos internacionales, comenzó un proceso de homogenización del gusto musical. Ese es un punto crucial. Antes, una canción popular mutaba, cambiaba según el intérprete y la región, pero el disco fijaba una versión única, la versión perfecta y definitiva. El público empezó a exigirles a los músicos locales en los cafés y bares que tocaran las canciones del mismo modo a como sonaban en el disco de pasta. La máquina pasó a establecer el estándar, y los artistas locales empezaron a sentir la presión de imitar a la grabación. Y las ansiedades por el futuro no se limitaban a la música. Al leer los textos de 1898, es inevitable sonreír ante las predicciones apocalípticas sobre el futuro de la literatura. Intelectuales de mucho peso, como el escritor Amado Nervo y diversas revistas científicas de España y América, predecían con una seguridad absoluta que los libros impresos tenían los días contados. Estaban convencidos de que las bibliotecas del futuro ya no tendrían estantes con hojas de papel, sino inmensas colecciones de cilindros y discos. Asumían que el público, al tener la facilidad de escuchar, se volvería demasiado perezoso para el esfuerzo visual de la lectura. Pronosticaban el triunfo total del libro hablado. O sea, inventaron el concepto del audiolibro hace más de 100 años y juraron que iba a sepultar a la imprenta. Y sabemos muy bien que la ola tecnológica del fonógrafo no destruyó la cultura escrita. Paradójicamente, fue otra máquina ruidosa la que alteró el trabajo literario y el periodismo, la máquina de escribir. Cierto, el fonógrafo no aniquiló al libro, pero sí logró algo definitivo. Fragmentó para siempre el espacio sonoro. Esa práctica incipiente de sentarse a solas frente a una bocina para escuchar un disco es el origen directo de nuestra costumbre moderna de caminar por calles abarrotadas de gente, en aislamiento acústico total, usando auriculares. En definitiva, las fuentes nos dejan una lección inmensa al revisar las ansiedades de la década de 1890. El pánico a las voces robóticas, el miedo al fin de los músicos en vivo y la supuesta muerte del libro impreso nos enseñan que la tecnología, por más disruptiva y extraña que parezca al principio, no viene a reemplazar el espíritu humano, sino que nos obliga a redefinir sus fronteras. El sonido grabado forzó a los creadores a buscar nuevas formas de interpretar y a los oyentes a desarrollar una nueva forma de atención en la escucha. Para cerrar, hay un pensamiento provocador que surge de forma inevitable al conectar el pasado con el presente. Aquellos inventores del siglo XIX soñaban con muñecas parlantes y con archivar para la eternidad la voz de sus familias para burlar el olvido. Para someter al tiempo, como decía Cross. Y si miramos a nuestro alrededor hoy, estamos dejando huellas digitales y vocales inabarcables en servidores esparcidos por todo el planeta. Miles y miles de horas de notas de voz, videos casuales, mensajes efímeros. Considerando los avances en el procesamiento de datos y la inteligencia artificial, cabe preguntarse qué pasará con todo ese registro. ¿Seremos nosotros, para las generaciones que habiten el siglo XXII, esos ecos prisioneros del pasado? Repitiendo nuestras vidas, nuestras risas y nuestras rutinas en un bucle infinito para oídos del futuro. Es una perspectiva abrumadora, la verdad. Muchísimo. Nos deja reflexionando sobre el inmenso rastro sonoro que estamos imprimiendo en la historia, quizás sin siquiera ser conscientes de ello. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañar esta exploración histórica. Ha sido un privilegio desempacar este cruce entre tecnología y cultura. La invitación queda abierta a seguir prestando atención al mundo que nos rodea. A cuestionar nuestros hábitos diarios y, sobre todo, a no dar por sentado el milagro de poder escuchar el pasado. Hasta la próxima exploración. El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.